Esta es la segunda parte del discurso, La esperanza de Dios para América. El punto central es la fundación de los Estados Unidos. El reverendo Moon describe la llegada de los peregrinos puritanos a América del Norte como un acto de fe y sacrificio sin precedentes, guiado por Dios. El coraje, la devoción y la total dependencia de Dios de estos primeros colonos se presentan como el fundamento para la bendición y la prosperidad de la nación estadounidense. Son retratados como campeones de la fe, cuyas oraciones aseguraron la independencia del país. Así que, pasemos a la segunda parte del discurso, La esperanza de Dios para América. América, la nación cristiana de Dios. El pueblo en tiempos de Jesús esperaba ansiosamente al Mesías, pero ellos pensaban solo en su propia gloria nacional como Israel, el pueblo elegido de Dios. No entendieron la misión universal de Jesucristo. El propósito de Dios, al enviar al Mesías al pueblo elegido de Israel, era que el Mesías se uniera con el pueblo elegido. Así podrían convertirse en soldados de la fe, para luchar y alcanzar la salvación del mundo. El fundamento para el Mesías fue establecido a través de Jacob, el campeón de la familia, y a través de Moisés, el campeón de su pueblo. Finalmente, el Mesías vino a la nación de Israel. Él debía ser el campeón de la nación y el campeón del mundo entero. El propósito de Dios no es la salvación de una sola iglesia o una sola nación. Es la voluntad de Dios que Él sacrifique lo menor por lo mayor. Por eso, Él sacrificará la iglesia o la nación por el mundo. Si los cristianos de hoy piensan solamente en su propia salvación, su propio cielo y su propio bienestar, entonces no están viviendo de acuerdo con el propósito de Dios. Si solo estamos concentrados en la salvación de nuestras propias familias, no somos merecedores de la bendición de Dios. Si el pueblo se enfoca solamente en beneficiar a su propio pueblo o solamente a su propia nación, entonces está absolutamente yendo contra la voluntad de Dios. Dios les dará su propia salvación. Cuando se convierten en los campeones de Dios para la salvación del mundo, su propia salvación está garantizada. Ahora, la población cristiana es probablemente 1/7 de la población total del mundo, pero entre estos, muy pocos son cristianos devotos. Y entre los cristianos devotos, ¿cuántos realmente luchan por la salvación de la humanidad? Todos debemos dedicarnos a la salvación del mundo. Dios no puede estar feliz con el hombre si vivimos de una forma autocentrada. Yo encontré a Jesús personalmente y recibí la revelación a través de la cual aprendí que la aflicción de Dios es grande. Su corazón está sufriendo. Hoy Dios está incesantemente trabajando para la salvación definitiva de toda la humanidad. Él necesita que su campeón tenga éxito en este mundo. El propósito de la Iglesia de Dios es salvar al mundo entero. La Iglesia es el instrumento de Dios, y este hecho fue exactamente lo que el pueblo elegido de Israel olvidó en tiempos de Jesús. Comenzando con este entendimiento, ahora continuaremos nuestra perspectiva histórica y determinaremos cuánto ha sido bendecida América. Después de la crucifixión de Jesús y la gloriosa resurrección, la Iglesia cristiana se extendió por toda Asia Menor. Roma fue el principal precursor. Roma era el objetivo porque en ese tiempo Roma era el mundo. Para que el mundo fuera salvado, Roma tenía que ser conquistada por el ejército de Jesucristo. Pero esta era una batalla imposible, una meta inconcebible. El Imperio Romano parecía una fortaleza impenetrable, no sujeta a la conquista. El ejército de Jesús estaba desarmado. No utilizaban armas, ni espadas ni lanzas. Estaban armados solo con el amor de Dios y de Jesucristo. Marcharon adelante sin miedo, con convicción y fuerza. Pagaron el precio con sangre y sacrificio. No puede haber ningún ejército más fuerte que aquel que no teme ni a la muerte. Ningún enemigo es invencible contra un ejército de fe. La historia es testigo de las acciones de este ejército de Jesús. El Imperio Romano cayó finalmente, y Jesús conquistó Roma. El catolicismo romano se convirtió en el centro de la providencia de Dios de la salvación mundial. El Papa estaba en posición de convertirse en el campeón de Dios. Sin embargo,
En la Edad Media, una gran corrupción apareció en la Iglesia, y el cristianismo desintegró su espíritu. La jerarquía de la Iglesia medieval estaba interesada en su propio poder, su propia autoridad y su propio bienestar. La Iglesia disfrutaba de un formidable poder, tanto político como económico. La jerarquía preservó este poder, abusó de este poder y olvidó el propósito de Dios. Se aferraron tenazmente a sus posiciones y persiguieron cruelmente a cualquier opositor. Los líderes de la Iglesia reclamaban la estirpe de los discípulos de Jesús. Sin embargo, no pudieron elevarse más allá de sus propios pecados. El espíritu cristiano en estos hombres estaba absolutamente sepultado. Pero Dios tuvo que seguir adelante. Él nunca está satisfecho con menos que una respuesta completa. La Iglesia necesitaba reforma, por eso vino la reforma religiosa. Martín Lutero lanzó la nueva reforma protestante e hizo ondear las banderas de la insatisfacción que rápidamente barrió toda Europa, en una tormenta de revuelta contra el poder de la Iglesia. Estos protestantes negaron la vieja Iglesia de sus padres. Por toda la tierra, personas de rectitud se determinaron a obtener libertad de las viejas doctrinas y prácticas. Querían adorar a Dios, no a la Iglesia. La igualdad a los ojos de Dios era su reivindicación. La comunicación directa con Dios era su deseo. Estas personas ayudaron a Dios a acercar el mundo paso a paso a la meta definitiva de salvación. Más tarde en Inglaterra, el pueblo nuevamente protestó contra la intolerable corrupción de la Iglesia autocrática. Hubo un clamor por la purificación de la Iglesia de Inglaterra. El movimiento puritano comenzó y se extendió rápidamente incluso en medio de una gran persecución. Estos nuevos emprendedores amenazaban a los líderes de la Iglesia establecida, que utilizaron todos los medios para suprimir el nuevo movimiento. Aquellos que querían verdaderamente la libertad para adorar, pronto tuvieron que huir o fueron encarcelados. Su espíritu era fuerte, pero no tenían suficiente poder para resistir y ni siquiera un lugar al que regresar. Huyeron a Holanda y todavía esperaban un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra donde pudieran encontrar libertad para adorar a Dios. América debió de parecer atractiva para aquellos que soñaban con un nuevo mundo. Aunque América era un territorio desconocido, les prometía la libertad de adorar que anhelaban. Los puritanos sentían un fuerte deseo de crear una comunidad propia. América parecía un lugar ideal, por eso tomaron la valiente decisión de aventurarse allí. Se lanzaron al traicionero viaje a través del Atlántico. Arriesgaron sus propias vidas, encontrando fuerza en su fe, la cual era más fuerte que sus propias vidas. Piensen en esto. Tuvieron que abandonar a sus familiares, sus parientes, su ambiente y su país, y salieron hacia una tierra desconocida. Su única esperanza estaba en Dios. Cada paso que daban, dependían de Dios. Su jornada fue larga, y hubo muchas tormentas. Oraban incesantemente a Dios. Ya no tenían cómo regresar. Se volvieron hacia Dios. Cuando estaban enfermos y agonizando durante el viaje, no tenían ningún remedio que tomar, ni médico que los atendiera. Se volvían hacia Dios. Aquellos hombres y mujeres peregrinos eran una unidad con Dios. Y así fue como sobrevivieron. Pónganse en su posición de total confianza en Dios. ¡Qué fe maravillosa! Estoy seguro de que la fe de los peregrinos tocó el corazón de Dios. Y cuando Dios es movido, Él ofrece promesas. Y cuando hace promesas, Él las cumplirá. Dios se determinó a dar a este pueblo fiel la cosa que más querían: libertad para adorar. Luego se determinó a darles aún más. Estoy seguro de que ustedes saben, como yo aprendí, que el barco Mayflower llegó a Plymouth Rock en Nueva Inglaterra a fines del invierno. Noviembre en Nueva Inglaterra hace bastante frío. El destino de los recién llegados podría haberse reducido solo por el hambre, porque había tan poca comida para comer. Dado este hecho, esto realmente me inspira a saber sobre las provisiones de granos en el Mayflower, las cuales no tocaron, aunque estaban sufriendo de hambre hasta la muerte. Preservaron estos granos para plantar en la próxima primavera. Este fue un supremo ejemplo de sacrificio. Preferían morir esperando el mañana
en lugar de actuar con desesperación por solo unos pocos días más de vida. Los peregrinos vinieron a esta tierra, llenos de propósito y esperanza. Sabían que este propósito era más importante que preservar sus propias vidas. Nada podría haberles dado este tipo de coraje, este tipo de dedicación, este tipo de espíritu sacrificial, excepto su fe en Dios. Cuando llegaron a Plymouth, los 41 hombres que habían sobrevivido al viaje se unieron y organizaron sus ideas para un gobierno. El resultado fue el pacto del Mayflower que fue firmado. En el nombre de Dios, amén. Esta es realmente una historia maravillosa. Este pequeño grupo de personas dejó Europa con su esperanza puesta en Dios. Crecieron y murieron en Dios. Sobrevivieron en Dios. Formaron su primer gobierno y firmaron sus documentos oficiales. En el nombre de Dios. La historia de los primeros peregrinos es única en su tipo en la historia de Dios. Se ajusta al patrón de personas de rectitud de la historia, tales como Abraham, Isaac y Moisés. Estos peregrinos fueron los Abrahames de la historia moderna. Por eso tuvieron que soportar muchas dificultades incluso después de que el pacto del Mayflower fuera firmado. Durante el primer invierno en América, la población de los fuertes supervivientes del Mayflower se redujo a la mitad. Cada día ese invierno trajo una dolorosa separación de aquellos seres queridos. Uno por uno, estos valientes pioneros murieron. Sin embargo, sus vidas desde la mañana hasta la noche, del crepúsculo al anochecer, estaban centradas en la voluntad de Dios. Dios era su único consuelo, su única esperanza y su única seguridad. Dios era el principal compañero para ellos. Este fue un ejemplo de un grupo de personas de Dios tan raro y puro. Demostraron una fe incansable, y Dios les dio poder y coraje. Nunca perdieron su confianza en Dios y su visión de futuro. Su propósito al venir a América era edificar una nación donde Dios pudiera residir, donde pudieran compartir realmente compañerismo unos con otros y disfrutar del compañerismo de Dios. Todo esto estaba de acuerdo con la providencia de Dios, porque Él necesitaba una nación para servir como su campeona para la salvación definitiva y permanente del mundo. Así, otro milagro vino para los peregrinos. Cuando eran solo unos pocos supervivientes y su población se había dispersado, los indios podrían fácilmente haberlos desollado con un solo golpe, pero nuevamente Dios los protegió. El primer grupo de indios que los supervivientes del Mayflower encontraron no era hostil. Los indios dieron la bienvenida a los colonos. Si los peregrinos hubieran sido destruidos en ese tiempo, probablemente no habría habido ninguna América para Dios. Dios intervino para salvar a su pueblo aquí en América. Esta es mi convicción. Dios quería que se establecieran, y Él les dio una oportunidad a los peregrinos. A medida que la población del asentamiento creció, tuvieron que repeler a los indios para expandir su propia colonia. Está claro, originalmente esta tierra no pertenecía al nuevo pueblo americano. Los indios eran los habitantes de la tierra, y los colonos peregrinos parecían invasores a los ojos de los indios. ¿Por qué entonces Dios dio a estos colonos su gran oportunidad? Esta es mi interpretación. Dios se puso del lado de los colonos americanos porque esto estaba en su plan. Además, estos colonos americanos satisfacían las exigencias de Dios y verdaderamente demostraron una fe inquebrantable en Dios. Dios no pudo evitarlo, sino que les dio una promesa y cumplió esa promesa. La existencia de América estaba de acuerdo con la providencia de Dios. Dios necesitaba edificar una poderosa nación cristiana en la tierra para su obra futura. Y después de todo, América pertenecía primeramente a Dios, y solo después pertenecía a los indios. Esta es la única interpretación que puede justificar la posición de los colonos peregrinos. Este continente de América estuvo escondido para un propósito especial y no fue descubierto hasta el momento apropiado. El pueblo de Dios vino en la hora designada. Vinieron para moldear una nueva forma de vida. Su principal compañero era Dios. En casa, al cuidar a sus hijos, en el cultivo, cocinando o construyendo, permitían que Dios compartiera su trabajo. Dios era la única seguridad que tenían.
Un granjero hablaba con su hijo al trabajar en los campos con él. Vamos a cultivar este campo en el nombre de Dios. Su vida cotidiana era vivida en el nombre de Dios. Después de que la primera primavera los visitara, limpiaron los campos, plantaron, cultivaron y cosecharon, y atribuyeron toda su preciosa cosecha a la gracia de Dios. Así se originó la hermosa tradición de acción de gracias. Siguiendo al próximo invierno severo, lo primero que construyeron fue una iglesia. Por la noche, por la mañana, al anochecer y al atardecer, oraban a Dios. Estoy seguro de que oraban: Dios, queremos construir para ti un lugar que pueda ser mejor que el viejo mundo. Queremos construir un lugar donde tú puedas residir y ser el maestro. Y también tenían una visión de futuro de que esta nación cristiana haría más bien para el resto del mundo que cualquier otro país sobre la faz de la tierra. Estoy seguro de que después de la iglesia construyeron una escuela. Querían excelentes escuelas para sus hijos, mejores que cualquier escuela existente en el viejo mundo. Y sus casas vinieron por último. Después de que construyeron estas casas, las dedicaron a Dios. Esta es la historia de sus padres peregrinos. Puedo visualizar la antigua América como una hermosa América, porque Dios estaba habitando en todas partes: en la escuela, en la iglesia, en la cocina, en la calle, en cualquier reunión o mercado. Dios estaba habitando. Comprendo que en América ustedes se están acercando al aniversario de 200 años de su nación. Por eso vamos a examinar al pueblo que condujo el movimiento de independencia en este país en 1776. Aquellos luchadores por la independencia eran traidores a los ojos de la corona británica, pero Dios pudo utilizar a estos traidores como sus instrumentos, como su pueblo, y a través de ellos, Dios concibió y edificó la mejor nación sobre la faz de la tierra. George Washington, comandante en jefe del ejército continental, saboreó la amargura de la derrota en muchas batallas. Cuando finalmente enfrentó el último invierno riguroso en el Valle Forge, estaba serio. Estoy seguro de que George Washington oró así: Dios, fuiste tú quien guió a nuestro pueblo fuera de Europa y nos trajiste al Nuevo Mundo. Tú no quieres que repitamos la gris y sombría historia de Europa. Tú nos liberaste y nos diste libertad. Tú no quieres que veamos los errores de Europa repetidos en esta tierra. Déjame hacer un juramento. Yo edificaré una nación bajo Dios. Así, George Washington hizo de su batalla la batalla de Dios, y por eso al obtener la victoria fue una victoria de Dios. Sé que esta victoria y la independencia de América vinieron porque Dios aceptó la oración de George Washington, junto con la oración de muchos otros americanos. Dios sabía que sus campeones trabajarían por su nueva nación, pero George Washington no tenía nada, y el ejército británico tenía todo: poder, autoridad, tradición y equipo. Estaban orgullosos de su fuerza militar. El ejército continental americano no tenía ninguna munición y pocos soldados. George Washington finalmente tenía una única arma: fe en Dios. Yo creo que la posición de George Washington es paralela a la posición de David en la lucha contra el gigante Goliat. David venció su batalla en nombre de Dios. Ambos pidieron a Dios que derrotara a sus enemigos. Cada uno de ellos puso todo su corazón, todo su ser, todo su espíritu de sacrificio en la batalla, y vencieron. Ahora es un hecho significativo que a lo largo de la historia, el pueblo de Dios nunca pudo ser bendecido en su propia tierra natal. Dios los movió de su tierra natal y los estableció en un suelo extranjero, y allí pudieron convertirse en el pueblo y la nación de Dios. De acuerdo con ese patrón, el pueblo americano viajó con fe desde su tierra natal, vino a través del océano al Nuevo Mundo, y aquí recibió la bendición de Dios. Dios tenía un plan definido para América. Necesitaba que esta nación prosperara como una nación bajo Dios. Con Dios nada es imposible. Así, fuera de la realidad de la imposibilidad, la independencia de América se convirtió en un hecho, y sobre este fundamento vino gran prosperidad. El ejército británico luchó por su rey. Para ellos, la corona británica era suprema.
el ejército americano luchó por su rey. Dios era su único rey, y solo Él era supremo. El Nuevo Mundo fue pionero en nombre de Dios. América es llamada la tierra de la oportunidad. Aquí está el suelo en el que el pueblo encontró oportunidad en Dios. La tradición cristiana es la cosa más hermosa que los extranjeros aprecian cuando vienen a este país. Yo aprendí que todos los días su congreso comienza con oración. Su presidente es investido en el cargo jurando con la mano sobre la Biblia. Un día visité una pequeña sala de oración en el edificio de su Capitolio. Cuando sus líderes tienen decisiones importantes que tomar, vienen a este lugar, se arrodillan humildemente ante Dios y piden su ayuda. Hay una vidriera en una ventana que representa a George Washington de rodillas en oración. Aquí vi la verdadera grandeza de América. Desde los altos escalones del Congreso hasta las rústicas costumbres del interior, las evidencias de la dependencia de Dios pueden verse en todas partes en América. A este respecto, América es una nación sin igual. Incluso su dinero, sus billetes y monedas están impresos con una inscripción tan hermosa: en Dios confiamos. Ninguna otra nación hace tal cosa. Entonces, ¿de quién es el dinero? ¿Es su dinero? ¿Es dinero americano? No, es dinero de Dios. Cada billete y moneda lo dicen. Ustedes son los guardianes, y Dios ha depositado su riqueza en sus manos. Sí, esta nación no es la nación americana, es la nación de Dios. Y tal nación existe para el mundo entero, no solo para la propia América. Sí, América fue formada como una nueva nación cristiana bajo una nueva tradición. Las cadenas de la vieja tradición cayeron lejos de América. Ustedes deben querer edificar una nueva nación bajo Dios. El propósito de Dios es la salvación del mundo y de toda la humanidad. Por lo tanto, hoy en América, no deben pensar que poseen tal riqueza porque ustedes son grandes por sí mismos. Debemos comprender humildemente que la bendición de Dios vino para América con el propósito de hacer posible que Dios utilice esta nación como su instrumento en la salvación del mundo. Si América traiciona a Dios, ¿a dónde puede ir Dios? Si América rechaza a Dios, ¿dónde puede ir Dios para realizar su propósito? ¿Quieren dejarlo intentar ir al mundo comunista o a países subdesarrollados? Dios quiere tener a América como su base, a América como su campeón. Y América comenzó en el espíritu sacrificial, persiguiendo el propósito de Dios. América debe consumar su historia con el mismo espíritu sacrificial por el propósito de Dios. Entonces América permanecerá para siempre. Permítanme comparar dos ejemplos notables. El pueblo que vino a América del Norte, vino en busca de Dios y de libertad para adorar. El motivo exclusivo de los primeros colonos era Dios. Cuando vinieron por Dios, no encontraron solamente a Dios, sino que también encontraron libertad y riqueza. Al mismo tiempo, muchos pueblos fueron a América del Sur. Su motivo exclusivo era encontrar oro. América del Sur es una tierra fértil, no menos que el continente norteamericano. Pero cuando la motivación colonial era oro, no encontraron ni oro, ni Dios, ni libertad. Y los países de América del Sur permanecen como naciones subdesarrolladas. América es el milagro de la historia moderna. Ustedes edificaron la nación más poderosa en la historia en un corto tiempo. ¿Este milagro fue posible solamente porque trabajaron duro? Ciertamente trabajaron duro. Sin embargo, el trabajo duro no es una explicación suficiente. Si Dios no hubiera sido el principal compañero, la América de hoy no habría sido posible. Dios desempeñó un papel primordial en la historia americana, y esto, Él quiere que América lo sepa. Ha llegado el momento de que el pueblo americano despierte. Debido al noble inicio de este país, Dios envió su bendición y promesa. La devoción sacrificial de sus antepasados fue el fundamento para la bendición de Dios. Si ustedes traicionan a sus antepasados, si ustedes traicionan a Dios, hay un único camino para que América siga. Será seguir hacia la destrucción. Dado que América fue edificada sobre los pilares de la fe en Dios, si Dios se mueve fuera de la vida americana,
Su nación estará sin soporte. Su declive será rápido. Esta fue la segunda parte de La esperanza de Dios para Estados Unidos. No se pierdan la continuación de este discurso. En la próxima parte, veremos la advertencia dirigida a los estadounidenses. ¿Les gustó el video? Entonces no olviden suscribirse para no perderse el próximo. Comenten o hagan preguntas. Con gusto les responderé. También agradezco mucho un me gusta